conectada y no puedo entrar. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Ale, ¿cómo te va? Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, Hola Ale, ¿cómo estás? ¿cómo andan? Hola. Hola Ale, buen día. Esperamos un minutito más y 11:05, porque ya tenemos bastantes de los que se habían inscrito y arrancamos así, vamos, cumplimos con el horario. Están ahí como... Yo las políticas de igualdad. Ahí están. Hola Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Hola Ariel. Bueno, siendo las 11:05 vamos a dar comienzo, así cumplimos un poco también con el horario pautado, ya casi están todos los inscriptos, así que si alguien más se suma, los iremos aceptando. Bueno, buen día a todos, gracias por estar, gracias por esta participación. En el marco de las capacitaciones y de lo que tenemos como agenda de trabajo en la comisión de la que formo parte en la Unión Industrial de Género y Diversidad, nos hemos propuesto a lo largo del año hacer una serie de encuentros de capacitación y charlas para orientar a las industrias y a sus empleados y directivos en temas referentes al género y diversidad, de lo que hoy tanto en la industria como en todas entidades, ya sean políticas, universidades, entidades gremiales y educativas, nos atraviese a todo, que es la cuestión de género y la equidad y la diversidad en el trato en todos los ámbitos. Así que bueno, yo voy a hacer una presentación muy cortita, esto van a ser 2 encuentros, uno en el día de hoy, sobre
perspectiva de género, diversidad sexual y discriminación, y el próximo encuentro que está organizado para el mes de octubre, el día 23, va a ser un poco más acerca del rol de la mujer en la industria. Nos pareció muy oportuno que estas dos jornadas la dicte la gente del Ministerio de la Provincia de Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de Celia Arena, y hoy la tenemos con nosotros a Florencia Marinaro, que es la secretaria del Ministerio de Género y Diversidad. Antes de darle las palabritas a ella, le voy a pasar la palabra a Javier Martín, que es el secretario de Relaciones Institucionales de la Unión Industrial y también de FISPE, para que bueno, nos dé unas palabritas de bienvenida y luego pasamos a la charla. ¿Qué tal? Gracias, Ale. Buenos días a todos, a todas. Tanto desde la Unión Industrial de Santa Fe como desde la Federación Industrial de Santa Fe, hemos tomado este importantísimo tema como agenda de trabajo real, convencidos de que es un ejemplo más de lo que puede llegar a ser la articulación público-privada, trabajando con las autoridades provinciales, con las autoridades locales, también en los diferentes municipios, comunas, y en algunas oportunidades también con las autoridades nacionales. Y estamos convencidos que es importante que todos vayamos tomando conciencia y nos empecemos a ocupar de esta problemática, no solo en la industria, sino como mencionaba Alejandra, en otros ámbitos del quehacer productivo, del quehacer laboral. Así que no los voy a entretener mucho más, simplemente reforzar la prioridad que este tema ocupa en nuestras agendas y todo el apoyo de la comisión directiva en esta labor que está liderando nuestra representante Alejandra, y quiero destacar no solamente la labor de Alejandra, sino el resto de los participantes de esta comisión que han venido trabajando de forma constante en un montón de actividades, no solamente de capacitación. Acabamos de tener una nutrida encuesta a nuestras industrias, y bueno, nuestro firme apoyo a este accionar, y de parte nuestra todo lo que podamos aportar para concientizar y para ir avanzando en esta problemática de género y diversidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, por tus palabras, y entonces seguimos con Florencia. Te doy la palabra a vos, así arrancamos con el núcleo de la... Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a la Unión Industrial por este trabajo en conjunto desde el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad con la Unión Industrial. Bueno, están Magalí Quinteros, Agostina Tabela, dos trabajadoras del Ministerio que, bueno, de forma diaria trabajan con instituciones, con grupos de mujeres, en los territorios, digo, con una diversidad muy grande, llevando lo que le decimos la perspectiva de género y de diversidad. Este ministerio que se creó desde, bueno, hace poquito, antes éramos una Secretaría de Estado con rango ministerial, pero bueno, la decisión firme de nuestro gobierno de llevar a la mayor jerarquía a estas áreas. Y en esto digo, siempre la política, los estados, tenemos que escuchar un reclamo social que se viene dando en los últimos años, no solamente en las calles, sino en las familias, en las escuelas, en las universidades, y el Estado tomar la fuerte decisión de poder llevar a la máxima jerarquía funcional y administrativa a un área como este ministerio. Y esto, digo, no solamente nos sucede a nosotros como gobierno, sino que también en el sector privado, distintas instituciones se han empapado de estos temas, y por eso digo, qué alegría también que la Unión Industrial tenga una comisión de género y diversidad que pueda trabajar estos temas dentro de lo que es el sector industrial. Para nosotros es fundamental, no sé si se me escucha o estoy bien, todo bien, sí. Para nosotros es fundamental, digo, no solamente desde el Estado provincial, la articulación, lo que le decimos la transversalización. De nada sirve que haya un ministerio, un área específica de un gobierno para que dé una respuesta sesgada, una respuesta puntual a las demandas que hoy como sociedad necesitamos, sino que el eje fundamental para nosotros tiene que ver con la transversalidad.
que todas las áreas de gobierno tengan esta mirada. Y cuando decimos esta mirada es de entender lo que ustedes hoy van a trabajar de estas desigualdades estructurales, que se dan en muchos ámbitos. Bueno, uno también es en el ámbito privado y en el sector también industrial. Y también tener esta perspectiva significa que, bueno, que todo esto, como decía antes, todos los ministerios tengan esta perspectiva, esta mirada. Uno de los trabajos más, de los cuales nos sentimos muy orgullosas es el presupuesto con perspectiva de género, que más material o más materializado que un presupuesto, o sea, cada peso que gaste la provincia que tienda a cerrar esas brechas por desigualdad. Y no solamente del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, sino de todos los ministerios. Y también en esto, cuando hablábamos del artículo del sector privado, ahí se vuelve la grabación. Digo, en esto de la articulación con el sector privado, una de las brechas fundamentales que tenemos las mujeres y las disidencias es el acceso al empleo registrado. Si vemos la encuesta permanente de hogares, los niveles de desocupación de las mujeres son mucho más altos, los niveles de empobrecimiento de las mujeres son mucho más altos, y durante la pandemia, donde sucedió que las mujeres dejaron de buscar trabajo, y eso también es un número que nos alerta, porque se dedicaron en su mayoría a las tareas de cuidado, al cuidado de los niños, de las niñas, de personas mayores o de personas que son dependientes. Por eso, en esto de poder trabajar junto con ustedes para ir entendiendo estas desigualdades y también poniendo la mirada y el ojo sobre su industria, sobre la Unión Industrial, la Federación, llevar estas miradas para que, bueno, que el cambio social nos atraviese a todos y todas. Dejarles un saludo muy grande de nuestra ministra Celia Arena, que por cuestiones de agenda no pudo estar, y bueno, y creo que esto es el puntapié para una agenda de trabajo que podemos seguir fortaleciendo desde la provincia, desde el ministerio, junto con ustedes, y como siempre las puertas están abiertas para eso. Les mando un saludo grande, les deseo muy buena jornada, están en muy buenas manos tanto con Magalí como con Agostina. Así que la idea de estos encuentros siempre tiene que ver con nada, que nosotras no venimos a imponer nada, que no venimos con cuestiones enlatadas, sino que se da desde la interpelación personal, la interpelación de ustedes como industriales en cuanto a la función que tengan, y de poder conversar y como decimos siempre, de poder empatizar y sensibilizar. Así que bueno, mucha suerte, muchas gracias por Ale, por el contacto y también por permitirnos participar. Así que bueno, ahí ya estoy. Muchas gracias, Florencia, por tus palabras. Javier también. Si necesitamos, te liberamos, Javier, así que si tenés otras actividades, ya sabemos que contamos con el apoyo de toda la comisión, y como bien decía Javier y vos, Florencia, también remarcabas, tanto desde la Unión Industrial de Santa Fe como FISFE a nivel provincial y desde la UIA a nivel nacional, todos tenemos una estructura de comisiones en donde se están trabajando estas cuestiones de género. Son comisiones mixtas de mujeres, hombres, de las industrias, entonces desde el corazón de las empresas y de los industriales más que nada, en donde hay todavía mucho que avanzar y que crecer, porque la mujer hay en muchos lugares en donde todavía no llega a puestos directivos, a igualdad en salario. Eso, bueno, se va moviendo, se va modificando. Hace ya un año que venimos trabajando. Esto también de la pandemia y la virtualidad nos ayudó a visibilizar mucho más estas dificultades que se presentan en las industrias, o por lo menos visibilizarlo, para que, bueno, se tenga en cuenta y que, bueno, muchas más mujeres podamos acceder a puestos directivos por nuestros propios méritos o por nuestras capacidades, y eso es lo que queremos abordar y enfocar desde la industria. Así que, bueno, muchas gracias por la participación, y ahora sí les voy a dar la palabra a Magalí y a su equipo para que, bueno, nos cuenten un poco y nos enseñen y nos capaciten sobre todas estas temáticas. Muchas gracias, Alejandra, muy buenos días. La verdad que muy contentas de participar en esta jornada con ustedes. Bueno, me acompaña Agostina Tabela, compañera
del equipo de fortalecimiento de políticas de igualdad, que formamos parte de lo que es la Subsecretaría de Políticas de Igualdad. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Ustedes nos dicen, si no, levantamos un poquito el tono de voz. Sí, se escucha bien. Bien, la idea de la jornada de hoy, a nosotras no nos gusta decir que es una capacitación, ¿no? En términos de que siempre pensamos que son jornadas de intercambio, o al menos es esa la propuesta que tenemos, que sea una jornada que nos permita compartir, sí, con ustedes algunos ejes teóricos, algunos disparadores teóricos de la temática, pero también que nos permita que ustedes nos envíen estas resonancias de lo que vamos trabajando, así que invitamos a que a través del chat o también habilitando el micrófono puedan ir haciendo aportes, consultas, preguntas, digo, que sea un intercambio en donde nosotras podamos también llevarnos de ustedes, nutrirnos de la información que ustedes nos puedan brindar, porque también aporta a seguir repensando estos espacios y las herramientas para poder acompañar los procesos que desde las distintas áreas, distintas organizaciones nos van solicitando. Así que bueno, un poco compartirles eso. Voy a ir compartiendo pantalla, no sé. Ustedes nos dirán si pueden verla o no. ¿Pueden ver la pantalla compartida? Sí, se ve. Bueno, acá un poco la presentación institucional que tiene que ver con esto que mencionaba Florencia al inicio. En esta gestión se inició como Secretaría de Estado. A partir del mes de junio se sancionó la ley para la creación de lo que es actualmente el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, que cuenta con estas 4 subsecretarías. Dentro de la tarea que desarrollamos de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad, está esta área de trabajo a la que pertenecemos, el de fortalecimiento de políticas de igualdad. Después hay otro equipo que es el de acompañamiento a las disidencias sexuales, y ahí el equipo interdisciplinario tiene a su cargo todas las tareas que tienen que ver con asesoramiento, distintos programas para municipios y comunas, para organizaciones, para personas de la sociedad civil que necesiten algún tipo de asesoramiento respecto de la situación. Entonces el equipo va trabajando, brindando herramientas también. Está el programa Familias en Plural dentro de lo que es estas tareas que estoy mencionando. Luego el equipo de fortalecimiento de las organizaciones que promueven la autonomía y la inserción laboral de mujeres y colectivos tiene a su cargo justamente los programas de autonomía económica que se llevan adelante a través de la presentación de proyectos con las organizaciones de la sociedad civil y que justamente tienden a promover la autonomía y la inserción laboral. Bueno, 2 aspectos que sabemos que en función de lo que vamos a trabajar hoy tienden a buscar revertir una situación estructural de desigualdad, y desde el Ministerio se trabaja conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Para iniciar, nos interesa situar o enmarcar esta capacitación, esta jornada de calidad de trabajo dentro de lo que es el marco normativo a nivel internacional, nacional y provincial. Este marco normativo siempre nos interesa retomarlo porque es lo que nos permite entender cómo es que llegamos a hablar de perspectiva de género y diversidad en el sector industrial, ¿no? Porque muchas veces perdemos de vista de dónde viene, por qué es necesario incorporar estas políticas dentro del ámbito también, del ámbito privado, y qué tienen que ver, en todo caso, las políticas públicas y el sector privado, entendiendo cómo se fue dando este proceso. Las normas internacionales que simplemente mencionamos acá a modo de referencia, estas 3, que es la CEDAW, la Convención para la Eliminación de las Formas de todas las formas de discriminación contra las mujeres, del año 79,
Luego vamos a pasar ya más cercano al año 96 con la Convención Belén do Pará, y ahí lo interesante de la convención es que va a empezar a nombrar la palabra de violencias contra las mujeres. Ahí va a introducir un nuevo paradigma para entender cómo se da este fenómeno social. Y en el año 2007 ahí mencionamos los principios de Yogyakarta que tienen que ver justamente con todos los derechos del colectivo LGBTI, ¿sí? A nivel nacional, estas normas internacionales tienen su correlato porque Argentina adhiere a las mismas dentro de este marco y tiene rango constitucional. Entonces, el Estado Nacional va a tomar este marco internacional para la elaboración de leyes propias, y vamos a mencionar simplemente y muy resumidamente estas que tenemos acá en la plaquita, que tienen que ver en el año 2009, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley de Identidad de Género del año 2012, y acá hay una incorporación hace poquito, 2 meses, sí, aproximadamente, el Gobierno Nacional incorpora dentro de lo que es la Ley de Identidad de Género la posibilidad de gestionar el DNI para personas no binarias, ¿sí? La ley del año 2012 que mencionamos aquí, que tiene que ver con la ley del femicidio, y es la incorporación dentro de lo que es la figura penal de entender la muerte de una mujer en manos de un varón mediando situaciones de violencia de género en un contexto de violencia de género, y es muy importante poder introducir esta figura dentro de lo que es la legislación penal, porque da cuenta de una situación de desigualdad, y es lo que nos plantea como la Ley de Protección Integral, cómo entender que se dan estas situaciones en el marco de lo que es la violencia contra las mujeres. Por último, mencionamos aquí la Ley Micaela. La Ley Micaela es del año 2018 y que implica la capacitación obligatoria para todo el personal estatal de los 3 poderes en perspectiva de género, diversidad y violencia contra las mujeres. Esta ley, sancionada en nuestro país, se da, bueno, luego de la muerte de Micaela García, una joven militante universitaria que fue víctima de un femicidio, y en el contexto en que se produce ese femicidio es que muestra justamente los obstáculos que sigue habiendo a nivel institucional por la falta de perspectiva de género en el personal del Estado. Así que esta ley lo que busca de alguna manera es revertir esa situación y acercar las herramientas necesarias para poder acompañar los procesos dentro de lo que son las situaciones de violencia de género. De este marco nacional se van a desprender nuestras leyes provinciales, y aquí mencionamos simplemente la Ley de Protección Integral del año 2013, que en consonancia con la ley nacional que se adhiere, y en nuestra provincia tiene el número 13.348, ¿sí? Y la ley de adhesión a lo que es la Ley Micaela, que también desde el año 2019 que está reglamentada a nivel provincial y que ya está en su proceso justamente de implementación con todo el personal del Estado referido al Ejecutivo. El año pasado fue todo el gabinete provincial, todas las personas que están en la función provincial, y este año comenzó esta implementación a todo el personal de los distintos ministerios a nivel provincial, ¿sí? Pienso que otra de las leyes que queda por fuera, y que es una de las últimas, fue la ley para el acceso al mundo del trabajo para las personas del colectivo travesti trans, que tiene como nombre Diana Zacayán, Silvana Berkin, 2 activistas travestis que embanderaron un poco la lucha, lo que tiene que ver el acceso a trabajos formales, a trabajos seguros de la población travesti trans.
Bien. Quiero testear, bien. Para poder hacer efectivas este marco normativo que tanto internacional, provincial y nacional hacen de paraguas en nuestras tareas, en nuestra actividad laboral, un poco es necesario abordar algunos conceptos teóricos que implican poder habilitarnos algunas preguntas relacionadas, bueno, ¿cómo es la efectiva transversalización? ¿Qué implica tener una mirada de género, una perspectiva de género en cada acción diaria? Para eso vamos a ir desarmando esta categoría de perspectiva de género, ¿sí? Quizás acá abrimos la pregunta para que puedan compartirnos qué entienden por género. Digo, cuando escuchan esta palabra en algún medio de comunicación, en una conversación o cuando la leen, digo, ¿cuál es la primera idea, esa primera definición, si se quiere, que aparece al escuchar la palabra género? Dejamos de verlos nosotros, así que si hay alguien que hizo el aporte en el chat que nos pueda compartir. Pueden ¿no? tanto escribirnos en el chat o levantar la manito con las reacciones, así les damos la palabra si quieren hacer alguna pregunta o si quieren dar algún ejemplo. Nosotros acá, al compartir pantalla, dejamos de ver sus caras, dejamos de ver los aportes del chat, así que la invitación es a que puedan directamente hablar o leer en voz alta qué es lo que va apareciendo en el chat. Por ahora no hay nada escrito, así que sigan adelante y si alguno quiere escribir, yo les voy leyendo las preguntas. Bien. En general, cuando realizamos este tipo de actividades, las primeras ideas que aparecen en torno al género están asociadas a lo masculino y lo femenino, están asociadas a la identidad de género, digo, aparecen estas ideas vinculadas a lo que implica ser varón, lo que implica ser mujer en este contexto. Y de ahí vamos armando una definición de, bueno, ¿qué es el género y cuál es su diferencia, por ejemplo, con el sexo? ¿Sí? En principio, cuando hablamos de género, estamos hablando de algo que no es natural. ¿Qué quiere decir que no sea natural? Que no venimos al mundo aprendiendo o sabiendo cómo se es mujer o cómo se es varón. Y vean que aquí estoy hablando de dos categorías posibles nada más, ¿sí? No es algo que venga con la naturaleza, no es algo que esté en nuestro ADN o en nuestra biología, ¿sí? Es, por otro lado, una construcción social. ¿Qué quiere decir que sea una construcción social? Es que va a depender o va a variar de un grupo a otro y de un tiempo histórico a otro. Es decir, no es lo mismo la forma en la que fuimos aprendiendo a ser mujeres o a ser varones en este contexto que el contexto de nuestras abuelas, que el contexto de nuestros bisabuelos, ¿sí? Van a ir variando esas formas en las que aprendimos a ser varones y ser mujeres. Si bien hay algunos aspectos del orden estructural que se mantienen estables en el tiempo, ¿sí? Pero no es lo mismo lo que se espera de una época a otra. También podemos pensar en un mismo momento histórico en diferentes geografías, digo, no son las mismas la construcción social en torno a lo que debe ser una mujer en la provincia de Santa Fe, que si pensamos una mujer en Medio Oriente, que si pensamos una mujer en Norteamérica, ¿sí? Cada cultura va a tener diferentes formas de habitar ese ser mujer o ese ser varón. ¿Cómo es que vamos aprendiendo? Digo, en esto que decimos que es una construcción social, las construcciones sociales se aprenden. ¿Y de qué manera se da ese proceso de aprendizaje? Se da mediante formas sutiles en los procesos de crianza y educación. Y acá es interesante pensar que este proceso de construcción o de socialización genérica no es algo que se da en un momento de la vida y ahí termina. No es que aprendemos en la infancia, durante la infancia, y luego quedamos en lo aprendido y ya, sino que se va a seguir sosteniendo y reforzando a lo largo de toda nuestra vida. Y a lo largo también de todas las instituciones de las que seamos parte. Y hoy acá, signos de admiración, o acá abrir un paréntesis, digo, porque
Que este tipo de encuentros se esté dando con la Unión Industrial en un ámbito de trabajo, habla de que en esos espacios también se refuerzan formas de socialización genérica. Y que son en esos espacios donde tenemos que ir armando otras preguntas, armando otras maneras para poder romper aquellas instaladas que reproducen desigualdades estructurales. Digo, acá responsabilizamos, si se quiere, a todas las instituciones. Digo, la familia, como la primera institución que nos da el abrigo, el primer grupo sostén, pero también la escuela, también el grupo de pares, también el club, también las actividades en el barrio, también en los espacios laborales, ¿sí? Lo interesante de poder ver el género como una construcción social es que todo lo que se construye, todo lo que se aprende, se puede modificar. Y esta modificación no implica necesariamente una destrucción de lo aprendido, sino un poder revisar, un poder poner a foco para ver qué de esto aprendido reproduce desigualdades sociales y qué de esto aprendido tiene que ser sostenido, ¿no? No todo lo aprendido está mal, sino que es un ejercicio de deconstrucción que implica una revisión para ver, bueno, qué es lo necesario de poner a foco y ver de otra manera. No es un borrón y volver a cero, ¿sí? Decimos entonces que el género muestra una relación jerárquica, digo, porque va a evidenciar relaciones de poder, digo, todas las relaciones de género son relaciones de poder porque van a responder a una estructura que es desigual, digo, cuando hablamos de una estructura que es desigual, vamos a poner nombre y apellido, estamos hablando del patriarcado. Es relacional, ¿por qué? Porque va a depender a relaciones que se construyen socialmente entre los géneros, ¿no? Vamos a construir jerarquías entre esos géneros. No es lo mismo para este contexto ser varón que ser mujer, no es lo mismo ser lesbiana, ser una mujer lesbiana a ser heterosexual, no es lo mismo ser una identidad no binaria a ser una identidad cis, ¿sí? Ya vamos a ir indagando sobre qué implican esas identidades. ¿Es dinámica o plástica? ¿Qué quiere decir esto? Lo que veníamos diciendo, se va a ir ajustando al contexto, y como el contexto es cambiante, la norma o lo dominante va a ir cambiando, el género va a ir cambiando en conjunto, dialécticamente con ese contexto. Es institucional, y volvemos a ver lo que ya dije, digo, está permeando todas las instituciones, no queda una por fuera, y hablamos de la familia, hablamos de la escuela, podemos hablar de las instituciones religiosas, cualquiera sea de ellas, ¿sí? Y es interseccional, ¿por qué? Porque no podemos pensar nuestras prácticas, no podemos habilitar preguntas para poder revisar nuestras prácticas solamente desde una mirada de género. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que poder articular el género con otras categorías para poder tener una lectura ajustada de la realidad, ¿sí? Digo, ¿cuáles son estas otras categorías? Digo, hablamos de, por ejemplo, la nacionalidad, hablamos de la edad, hablamos de la clase social, del nivel educativo, de el acceso o no al trabajo, qué tipos de trabajo, hablamos de la discapacidad, por ejemplo. Entonces, el género es una herramienta más a la hora de poder complejizar la realidad, digo, para poder corrernos de estas miradas que son naturales, que creemos que siempre va a ser así y no hay otra forma de que sea, y poder romper esa naturaleza para ver a qué responden estas formas de ser en el mundo. Tener esta mirada intersectorial también lo que nos permite es salir de una mirada general, totalizadora, para ir a la particularidad y poder en todo caso hacernos preguntas en donde salimos de la linealidad, ¿no? Podemos poner en juego estas categorías y ver cómo se va dando justamente esta posibilidad de particularizar y atender esa particularidad de cada una, de la situación, de los procesos y de las personas, ¿no? Bien. Cuando hablamos de perspectiva de género, es justamente hacer preguntas que cuestionen estas verdades absolutas, que cuestionen esta mirada naturalizada que tenemos sobre los hechos, ¿sí? Hay una autora, que es Nuria Varela, que dice que la perspectiva de género
es como, hace una metáfora y dice que es como ponerse gafas del color violeta para poder mirar algo que siempre vimos, pero desde otro lugar, ¿sí? Esas gafas violetas puede ser un hacer diferente, puede ser un instalar preguntas que hasta el momento no nos habíamos preguntado, para poder justamente romper estas verdades absolutas que, como bien dice, naturaliza esta desigualdad estructural entre varones y mujeres. La idea un poco de hoy tiene que ver con esto, de poder ver cuáles son, identificar, ¿no? Cuáles son esos estereotipos que están presentes en lo cotidiano y que operan en el modo de relación que vamos estableciendo, que van también de algún modo mostrando cuáles son las representaciones sociales que operan permanentemente al momento de establecer estos vínculos en estas formas de relación. Y sobre todo poder, en todo caso, desnaturalizar o poder mostrar, digo, cuáles son los prejuicios que también están presentes y son la base de esta forma desigual que se va estableciendo a nivel social. Por ahora vamos a decir entre varones y mujeres, más adelante vamos a ampliar en este sentido. Bueno, ¿qué implica entonces la perspectiva de género? Y acá es interesante reforzar que la perspectiva de género es una respuesta científica, es una herramienta metodológica para mirar la realidad, es una herramienta que es multidisciplinar, digo, que conjuga desde la sociología, la mirada sociológica, la mirada histórica, la mirada psicoanalítica o psicológica de la realidad, ¿sí? Digo, no es, esta forma de mirar es una forma de mirar compleja, digo, estas preguntas que nos vamos a ir haciendo, digo, son preguntas complejas, incluso podemos pensar desde una mirada económica, digo, desde múltiples aristas esta perspectiva de género. Lo que busca es reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, que estas relaciones son constituidas social e históricamente, y que nadie queda exento de este proceso de socialización de género. Digo, somos parte de un contexto patriarcal, digo, y vamos aprendiendo a ser en función de ese contexto. Digo. Por más ejercicio, y digo, acá la importancia del ejercicio de revisión cotidiano, ¿no? Digo, no es algo que nos deconstruimos una vez y para siempre, sino que es una forma de revisarnos que tiene que darse a lo largo de toda nuestra vida, digo, porque somos parte de este contexto patriarcal y por lo tanto estamos configuradas de esa manera. También es interesante pensar que esta configuración atraviesa a todo el entramado social, digo, no hay nada, no hay ninguna institución que quede por fuera. Bien, acá quizás una primera pregunta, o una segunda pregunta, en realidad, digo, bueno, vimos un poco a lo que responde el género. Decimos que no es algo que venga con la naturaleza, no es algo que nacemos de esta manera, sino que lo vamos aprendiendo. Y acá lo que proponemos es un ejercicio de revisión de las propias infancias, de los propios procesos de socialización, para que puedan compartirnos, digo, cuáles eran las cosas que nos decían cuando éramos niñas, cuando éramos niños, que debíamos hacer. Digo, cómo nos decían que debíamos ser las nenas, o cómo nos decían que debíamos ser los varones. Si hay alguien que quiera compartirnos. Hola, mi nombre es Victoria y bueno, nada, yo me crié con varones, con hermanos varones y siempre al principio fui a colegio mixto, con lo cual compartí muchas de estas cosas. No era o rosa o celeste, pero sí debo reconocer que siempre hay una tendencia que a las nenas les dan las muñecas, o que si el varón estaba con una muñeca cuando nosotros éramos chicos, por ahí era como decir, no, las muñecas son para las nenas, o por ahí si una nena quería jugar, no sé, a la pelota, era como que no, ese juego es de varones, es un juego brusco. Bueno, eso sí, sucedía mucho, creo que ahora está mucho más
dinámico, cada uno puede escoger distintas cosas, pero bueno, a mí no me pasó particularmente porque nunca mis papás me llevaron por ese lado, pero sí debo reconocer que esos preconceptos existen, obviamente. Gracias, Victoria. ¿Alguien más? Bueno, sigamos, no hay muchas preguntas, pero seguramente ejemplos hay un montón, así que Sí. a mí me surge, por ejemplo, los hombres no lloran, es Bien. una frase que, bueno, tiene un comportamiento y un sesgo tremendo para los hombres, que no podés llorar y no es así que bueno, por ese lado también hay que trabajar un montón, que eso ya también va cambiando, pero es todo también una cuestión generacional también, porque somos todos hijas e hijos del patriarcado y culturalmente tenemos esa forma encasillada de relacionarnos. Hoy por hoy se ve un poco más abierto con los jóvenes sobre todo. Sí, tomo esto que traes, Alejandra, bueno, también sumando a lo que decía Victoria, y pensar cómo se va dando este proceso de socialización que nosotros ponemos como título el binarismo de género. ¿Por qué binarismo? Porque va a responder solo a dos categorías posibles, ¿no? Carla ahí hace un comentario en el chat, a ver. Sí, no puedo. Está silenciada. Está silenciada. Ahí está. Justamente, Carla dice, justamente ayer en el grado de mi hijo, una mamá comentó del bullying que sufre su hija por jugar con los varones. Una pena que sigan pasando estas cosas. Es que siguen pasando, el tema es que tenemos que, bueno, no tiene cámara, pero bueno, estamos leyendo, Karina, Carla, perdón, tu comentario. Bueno, tomamos esto, ¿no? Estos procesos no son procesos, decimos nosotros, se van dando cambios y transformaciones, como planteábamos hoy al inicio, pero en este proceso también van conviviendo como dos paradigmas. Porque esto que traía Victoria, bueno, en mi caso personal tuve la posibilidad de que mi familia acompañó que dentro de lo que se da este proceso de socialización binaria del género, no reforzaron en todo caso los estereotipos, porque lo que estamos hablando justamente tiene que ver con esto de los estereotipos de género. Y en otros, digo, y ahí el comentario que trae Carla respecto de la situación de cómo se sigue discriminando, cómo se sigue ordenando la realidad en estas dos categorías únicas y posibles. Y como para entender de qué se trata esta situación, que va desde, puede ser el chiste, puede ser la broma, puede ser estas situaciones, decimos nosotros, bueno, más graves de corrección respecto de volverse como policía del género, y es buscar justamente que cada género quede acotado a los roles, tareas y funciones que están asignadas para ese género y no se corra de ahí. Ahí lo podemos tomar esto que decía Alejandra, ¿no? Los nenes no lloran o los varones no lloran. Bueno, ¿por qué esa frase va de algún modo señalando y marcando cuáles son las cualidades, cuáles son las respuestas, cómo tenemos que ordenar no solo nuestro modo de pensar, sino también nuestro modo de sentir, y cuáles son nuestras conductas o acciones que están permitidas o que justamente son las que están sancionadas, que va a aparecer algún tipo de sanción cuando alguien quiera correrse de alguno de estos parámetros que se van estableciendo para su género, ¿sí? Que las nenas jueguen hoy al fútbol es algo que no nos suena tan distinto, pero digo, si lo pensamos hace 10 años, no veíamos con la misma aceptación social, y ahí vamos a ir poniendo esta
mirada social que hay respecto de las conductas individuales de las personas, que haya un equipo de fútbol femenino, ¿sí? Del mismo modo que pensando alguna actividad que esté socialmente asignada a las mujeres, la pueda realizar un varón. Por ejemplo, pensemos danza, se me ocurre como, o la cocina, como esta diferenciación que se va estableciendo y en donde lo doméstico y lo privado va quedando ligado con el género femenino y lo público, el espacio público, va quedando ligado con el género masculino. La posibilidad desde estos juegos, digo, pensándolo en términos de juego, qué es lo que se ofrece a unos y qué es lo que se ofrecen a otros, ¿sí? Lo interesante de esta mirada binaria de género, digo, que me parece interesante en el sentido de poner a foco, es que estos dos universos, esta lectura de dos universos posibles de la realidad, en la que una corresponde al universo de lo rosado, lo femenino, y otra al mundo celeste o lo masculino, como bien muestra la imagen, es que no se comparten las características, ¿sí? Digo, aparecen de manera excluyente, es decir, todo lo que socialmente está determinado como para las niñas o las mujeres, no lo es para los varones, y viceversa. Y a su vez, que los mundos se presentan de manera opuesta, ¿sí? Mientras recién decía Maga en relación a los ámbitos, digo, mientras al mundo de lo masculino se le ofrece o está disponible el ámbito público, es decir, el ámbito de el acceso al trabajo, por ejemplo, digo, el ámbito privado queda solamente para lo femenino, ¿sí? Digo, en este sentido es que aparecen como opuestos. Digo, mientras a las mujeres emocionalmente se nos educa en la sensibilidad, en la empatía, en estar siempre disponible para otros y otros, en el cuidado, digo, al varón, por otro lado, se le censuran las emociones, porque los varones no lloran. Digo, en este sentido es que aparecen ofertas, si se quiere, que son opuestas. Y que la complementariedad, esto de, bueno, yo tengo lo que al otro le falta, está unida o viene mediada este mito de la media naranja, ¿no? Este mito de el otro me va a complementar y ese otro es un amor romantizado, es un amor que es heterosexual, esto de quien me rescata. Y pensemos en las novelas en las que mirábamos a la vuelta de la escuela o en las novelas de la tarde, digo, qué historias se contaban. Pensemos en los cuentos que nos leían en la escuela o antes de dormir, digo, donde esta idea de unirse viene a responder como la única forma posible de tener lo que me falta, ¿no? Y es una unión que siempre está mediada por la heterosexualidad. Creo que esto ya lo fuimos contando, sí. Bien. ¿Hasta acá algún aporte? ¿Alguna pregunta? Ajá, algo que se entienda, no se entienda. No hay en el chat preguntas, pero está muy claro, chicas. Bueno, agregaría algo antes de avanzar en esto de la perspectiva de diversidad y que tiene que ver con esto de los dos, decimos nosotros, de estos dos universos, para pensar por qué, y tomo algo que decías hoy, Alejandra, al inicio, por qué las mujeres no estamos en determinados espacios. Hemos avanzado, y si nos pensamos en términos históricos, hace más de 20 años ocupamos los ámbitos laborales también en un porcentaje muy alto, pero hay todavía dentro de esa sectorización, y ahí sí tenemos que pensarla en términos de la perspectiva de género, ámbitos en donde todavía se reproduce esta situación y decimos hay ámbitos que están masculinizados y ámbitos que están feminizados. Y entonces, ¿cómo tenemos que seguir pensando en los espacios y en los ámbitos laborales, cómo se va dando también este proceso y esta relación de género, ¿sí?
es interesante poder, y ahora tomo esto que decías vos de que van a tener una encuesta y seguramente los datos que arroje esa encuesta también nos van a permitir y les van a permitir sobre todo a ustedes poder hacer algún tipo de relevamiento en este sentido que permita tener indicadores también respecto de cómo se da esta situación en el ámbito de la industria, ¿no? A nivel provincial. Así que bueno, y en eso nosotras vamos a pedirles que nos puedan en todo caso luego compartir esa información porque también nos permite sumar, digo, estos datos para seguir acompañando y viendo, bueno, cómo se van dando en este proceso de transformación algunas políticas públicas que justamente son puntuales y que tienden a modificar estas situaciones de desigualdad y cómo seguir pensando, acompañando estos procesos para ir revirtiendo las situaciones de desigualdad, que seguramente va teniendo modificaciones, pero hay cosas que se siguen sosteniendo en el tiempo, ¿sí? Bien. La perspectiva de diversidad va de la mano de la perspectiva de género. Digo, estamos en un contexto histórico en donde no podemos hablar solamente de perspectiva de género o solamente de perspectiva de diversidad sexual, sino que se van a complementar en cierto punto. Quizás una primera aclaración es en relación a la palabra diversidad y la palabra disidencia, donde en muchas veces la usamos como si fueran sinónimos, pero hay una diferencia de una y la otra. Cuando hablamos de diversidad o de diversidad sexual, estamos hablando de todas las posibilidades de la sexualidad humana. Es decir, estamos hablando de todas las personas, ¿sí? Y estamos incluyendo a la heterosexualidad. Hoy, recién, cuando hablábamos de binarismo de género, aparecía por primera vez en este encuentro la palabra heterosexualidad como la posibilidad o la orientación sexual posible que hace que estos dos mundos se unifiquen, ¿sí? Se complementen. Cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de la heterosexualidad y hablamos de todas las otras vivencias que quedan por fuera de la heterosexualidad. Por otro lado, cuando hablamos de disidencia, estamos hablando justamente de aquellas identidades, de aquellas orientaciones del deseo, de aquellos cuerpos, digo, no necesariamente hablamos de un aspecto en particular, sino que podemos ver identidades disidentes, cuerpos disidentes, formas de habitar o de sentir disidentes que se van a correr de una mirada lineal que responde al sexo, al género y a la orientación del deseo. Lo interesante de la disidencia es que va siempre a contrapelo o siempre a contramano de una norma impuesta o dominante, ¿sí? De una forma social dominante. Y que vaya a contrapelo, que vaya a contramano de esta norma, implica que a cada momento histórico va a responder una identidad o una conducta disidente, ¿sí? Va a ir variando en el tiempo. Un ejemplo, no sé si alguien... Bien. La Julia se va a hacer su remedio. Creo que es un micrófono que está encendido. Sí. Bien. Podemos pensar, por ejemplo, en cuerpos disidentes, ¿no? Si pensamos, y hay un activismo fuertemente instalado hace unos años, que es el activismo Gorde, no sé si lo han escuchado, pero que ponen en escena pública los cuerpos que se alejan de esta construcción social de la belleza en la que se entiende socialmente que un cuerpo bello y un cuerpo sano, porque hay como una mirada muy lineal en bello, sano y delgado, digo que los cuerpos delgados son los cuerpos que son sanos y bellos, y hoy aparecen en escena pública la visibilidad de una diversidad corporal que se aleja a esta mirada de los cuerpos, ¿sí? Que fueron cuerpos que de un tiempo a esta parte fueron cuerpos patologizados, fueron cuerpos invisibilizados, fueron cuerpos medicalizados, entendiéndolos como cuerpos que no estaban sanos, ¿sí? Sin embargo, si pensamos en otro momento histórico, los cuerpos bellos eran los cuerpos gordos. Porque se entendía que un cuerpo gordo era un cuerpo que estaba bien alimentado,
un cuerpo que tenía determinado estatus social y económico en la sociedad, por lo tanto podía comer lo que quisiera y cuanto quisiera, y esos eran los cuerpos admirados, los cuerpos que estaban entendidos como bellos, ¿sí? Entonces, en esa época, un cuerpo gordo no era un cuerpo disidente, era un cuerpo normal, era un cuerpo que se entendía como lo bello y lo normal, lo que estaba bien. En esta época, en este contexto histórico, podemos pensar que una corporalidad gorda es una corporalidad disidente porque se entiende que lo normal, y cuando digo lo normal, digo lo que está bien, digo lo que es sano, digo lo que es socialmente correcto y aceptado, son cuerpos que se alejan son cuerpos extremadamente delgados, ¿no? Y en esa delgadez extrema está asociada a un buen estado de salud. Esa es un poco la diferencia entre lo que es el concepto de disidencia, que va a ser toda aquella conducta, toda aquella corporalidad, toda aquella identidad que se va a correr de lo que aparece como lo normal en un momento histórico determinado. Muchas veces, digo, traemos esta diferenciación entre ambas palabras porque muchas veces también se utilizan a modo de sinónimos, y es importante poder diferenciar o en todo caso poder remitir a qué hace mención cada una como para poder también entender de qué estamos hablando. Bien. Quizás deberíamos haber invertido. No importa. Decíamos que se corren de lo normal, ¿no? Recién hablábamos que las disidencias son aquellas que se corren de lo normal. Bueno, quizás la pregunta sea, ¿qué es lo normal? ¿No? Lo normal aparece, según Judith Butler, y acá retomamos a esta filósofa, aparece como todo aquel comportamiento, toda aquella corporalidad que va a responder a una relación de causalidad. Y esta relación de causalidad es lo que ella menciona como matriz de pensamiento hetero-cis normativa. ¿Qué quiere decir o qué implica esta matriz de pensamiento hetero-cis normativa? Implica la idea primero de que el sexo viene de naturaleza de manera binaria. Y acá una invitación a que ustedes piensen cuando ven a una persona que está embarazada, ¿qué es lo primero que le preguntan? Se encuentran con alguien que está embarazada. ¿Cuál es la primera pregunta que aparece? O si ustedes estuvieron... ¿Es nena o varón? ¿Es varón o mujer? Bien, si es nena o varón, varón o mujer, exactamente. Fíjense cómo esta primera pregunta ante una persona que todavía no nació, ante una persona que se está gestando, aparece ya ordenada desde el binarismo de género. Creemos que la naturaleza es varón o mujer. Creemos que el sexo es de varón o de mujer. Y ese sexo, es varón o mujer, está reducido solamente a la observación de la genitalidad externa. Digo, sabemos si es varón o si es mujer en función de lo que dice la ecografía, en función de si hay pene o hay vulva. Digo, eso es lo que hablamos con genitalidad externa. Sin embargo, el sexo, que podemos pensarlo como lo material o lo biológico, la base, la corporalidad, va más allá de la genitalidad externa. Incluye otros aspectos como por ejemplo los cromosomas, como por ejemplo las hormonas, como por ejemplo el aparato reproductor interno. Pero el reduccionismo que hacemos sobre la lectura de los cuerpos es en función de la genitalidad externa. Y a su vez, esa genitalidad externa, pene o vulva, está ordenada en dos opciones posibles. Sin embargo, la naturaleza no es binaria. Sin embargo, hay otras corporalidades que se corren de esta caja A o caja B, como por ejemplo la población intersexual, que hasta no hace mucho era llamada de manera discriminatoria, de manera violenta, la población o el síndrome hermafrodita. No sé si algunas de ustedes han escuchado hablar de estas corporalidades. Son corporalidades que biológicamente, que su materia se corre de esta idea de varón y de esta idea de mujer,
pero que sin embargo, al momento de nacer y sin ningún criterio médico, se adecúa, se interviene a uno, o sea, o al varón o a la mujer, se acomoda esa corporalidad para que pertenezca a un universo o al otro. Por eso hablamos de que el sexo es asignado al momento de nacer. El género, esta matriz de pensamiento heterosis-normativa, va a establecer de que a determinado sexo le va a corresponder determinado género, ¿sí? Y ese género es lo que aprendemos culturalmente. Y volvemos a lo que veníamos hablando hasta recién, digo, eso que aprendemos culturalmente es el proceso de socialización genérica en lo masculino, si se te asignó que sos varón porque tenés pene, o en lo femenino, si se te fue asignado que sos mujer porque naciste con vulva. De nuevo, hay una mirada binaria sobre el género, hay una interpretación binaria sobre esas corporalidades, ¿sí? Y el deseo es lo que decíamos hoy, digo, la unión de estos dos universos es mediante un deseo que es heterosexual, haciendo un recorte en esa heterosexualidad, pensando que lo heterosexual es lo normal, es lo que viene de naturaleza, y todas las otras orientaciones del deseo que se corran de la heterosexualidad van a ser anormales, desviadas, patologizadas, invisibilizadas, sancionadas. Y esta idea de que el deseo es un deseo heterosexual está sostenida en una mirada meramente biologicista, meramente esencialista. ¿Qué quiero decir con esto? El deseo heterosexual está vinculado a una práctica sexual de penetración, pene-vulva, para la procreación. Cuando ese deseo, esa práctica sexual, esa finalidad, es una de las tantas otras posibilidades de expresar el deseo sexual. Todo lo que no responda a esta relación de causalidad, digo, a esta matriz de pensamiento heterosis-normativa, normativa porque va normando y performando los cuerpos, hetero porque aparece esta idea de que lo heterosexual es lo natural, y cis porque aparece esta idea dominante de que aquellas personas que nacen con pene deben ser varones y aquellas personas que nacen con vulva deben ser mujeres, y esa correspondencia es una correspondencia cis. Cuando el sexo coincide con el género, la identidad de género, hablamos de cis. Pero todo lo que se corra de esta mirada lineal, de esta mirada de causalidad, van a ser expresiones disidentes, ¿sí? Van a ser expresiones que muchas veces son sancionadas, que al día de hoy son violentadas, que son discriminadas y que incluso son patologizadas. Si pensamos, por ejemplo, en la homosexualidad, hasta no hace muchos años formaba parte de los manuales de psiquiatría y se trataba como una patología. Lo mismo podemos pensar de las identidades trans. La disforia se hablaba de disforia de género como a todas aquellas identidades travesti trans. Lo mismo podemos pensar de la población intersexual cuando se las nombraba como hermafroditas. Esto creo que sí, lo hemos hablado. Heteronorma también. Bueno, esto que venías mencionando, en donde, bueno, justamente, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cis, de sexismo, y se interpreta como lo real y lo verdadero, digo, y todo queda ordenado, y ahí también cómo queda ordenado, digo, desde este binarismo de género, y en donde los cis, es decir, esta coincidencia entre el sexo asignado al nacer y el género tienen coincidencia, y lo trans es cuando el sexo asignado al nacer no coincide con la autopercepción, con la forma de identidad con la que se autopercibe la persona, ¿sí? Y en esa forma también de entender lo cis y lo trans, volvemos a reproducir este binarismo, ¿no? Este binarismo de género, o sos cis o sos trans, y en realidad también hay otras opciones, hay otras identidades que no van a remitir justamente ni a los cis, ni a lo trans, ni la posibilidad de otras identidades, como son las identidades no binarias, que hoy mencionábamos, y bueno, vamos a avanzar un poco
también a qué se refiere eso, las identidades travestis, en donde no van a responder justamente en este sentido a lo que tiene que ver con la categoría trans, los géneros fluidos, la intersexualidad, como que vuelve a mostrarnos que en este ordenamiento que rápidamente tiene que responder a dos categorías, vuelven a aparecer otras identidades que son disidentes en ese sentido, en este ordenamiento que se busca hacer desde estas dos categorías como las únicas posibles, ¿sí? Dentro de lo que es la perspectiva de diversidad. Entonces, esa matriz de pensamiento heterosignormativa que aparecía de manera lineal, que aparecía como una relación por causa-efecto, si naces de una manera te vas a tener que comportar de esta otra, se complejiza mucho más. Cuando se complejiza mucho más en el sentido de que aparecen otras categorías para poder nombrarnos, ¿sí? Y que van desarmando esa linealidad. Creo que esta imagen un poco lo que muestra es cómo se abren y cómo aquella definición de género en realidad es mucho más compleja y se articula con otros conceptos. Uno de ellos es la identidad de género. La identidad de género resumidamente va a responder a la pregunta ¿cómo me siento? Es decir, ¿cómo me autopercibo? ¿Cómo me identifico? En donde ser mujer es una opción, ser hombre o ser varón es otra opción, pero en el medio, y fíjense cómo hay una línea, una flecha que tiene doble sentido y que es continua y que une estos dos universos que aparecían como intocables. En el medio hay otras opciones de ser en el mundo, de vivenciar esta identidad de género. Que acá aparece como genderqueer porque está en inglés, pero podemos pensar en el medio la identidad travesti, podemos pensar en el medio una identidad no binaria, podemos pensar una identidad de género fluido en la que va cambiando la forma en la que se identifica a lo largo del tiempo. La expresión de género responde a la pregunta ¿cómo me muestro al mundo? ¿Sí? ¿Cómo exteriorizo esa vivencia de género? ¿Sí? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me visto? ¿Qué colores uso? ¿Cómo llevo el pelo? ¿Cómo llevo las uñas? ¿Si me maquillo? ¿Si no me maquillo? ¿Cuál es mi tono de voz? ¿Cómo gesticulo, si se quiere? En donde esa expresión de género puede ser femenina, o lo que se entiende como femenino en un extremo, puede ser más masculina, o puede ser andrógina, es decir, puede tener aspectos femeninos y masculinos, y podemos ir moviéndonos de un lado a otro sin la necesidad de ser 100% femeninas o 100% masculinos, ¿sí? El sexo biológico o el sexo asignado al momento de nacer es lo que ya veníamos nombrando, es esta mirada recortada sobre los cuerpos, que es una mirada que atiende solamente a la observación externa de los cuerpos sin atender a otros aspectos que hacen al sexo biológico, en donde una opción es nacer hembra, otra macho, y hay otras corporalidades que se van a correr de el ser hembra o el ser macho. La orientación sexual, por último, responde a la pregunta ¿hacia quién me siento atraído o atraída? Digo, ¿dónde está mi deseo? Digo, ¿de quién me enamoro? Digo, ¿quién me gusta? ¿Con quién me vinculo sexoafectivamente? En donde el ser heterosexual ya no es la única opción y no es la que viene de naturaleza, sino que hay otras vivencias en relación a la orientación sexual, como por ejemplo, podemos pensar en lesbianas, podemos pensar, la homosexualidad, lesbiana o gay, podemos pensar en la bisexualidad, que no se encasilla, si se quiere, a identificarse o enamorarse del mismo género o del género opuesto, sino el deseo pasa por otros aspectos que no tienen que ver con la identidad de género. Y podemos pensar incluso en otras construcciones de orientación sexual como demisexual, pansexual, y hay tantas categorías como vivencias personales hay, ¿sí? Y lo interesante también es poder ver lo que va mutando en el tiempo, ¿sí? Digo, la orientación sexual o estos aspectos hacen a la identidad, y si hay algo que permanece estable, pero a su vez se modifica en el tiempo,
es la identidad. No siempre nos identificamos con las mismas cosas, nos sentimos de la misma manera, nos gustan las mismas cosas, ¿sí? El desafío quizás es a poder hacernos preguntas que nos corran de esta estructura en la que aprendimos a hacer, ¿no? Porque esta estructura, este binarismo de género, esta forma en la que nos dicen que tenemos que ser, nos va encorsetando, nos va aprisionando, si se quiere, digo, entonces un poco la perspectiva de género busca generar incomodidades para que nos habiliten a experimentar otras vidas, otras historias. En esto lo interesante de poder pensar también cómo cuando se establecen las normas, las pautas, ¿no? Las personas, esto que decías, Agostina, de que quedamos encasillados o encorsetados en algunos de estos aspectos, en algunas de estas categorías, quienes se salen de esa norma, quienes tienen otra forma de expresar su identidad, de expresar su orientación, reciben algún tipo de sanción. Lo interesante es poder repensarlo, digo, en términos de cómo iniciábamos hoy la jornada, que tiene que ver con las leyes, con leyes que vienen a garantizar derechos, porque en los ámbitos laborales muchas veces las orientaciones sexuales, esto que presumimos heterosexualidad, que con todas las personas, ya sean varones o mujeres con los que nos relacionamos, son heterosexuales. Entonces, bueno, poder romper y ampliar esa mirada, porque también muchas veces en muchos ámbitos esta presunción de la heterosexualidad aparece como esa norma, y quien se sale de la misma no puede expresarlo. Muchas veces es una de las situaciones en las cuales se calla por distintos temores. Uno de los temores que aparece ligado al tema de hoy, digo, pensémoslo hoy, ¿no? 2021, aún hoy la posibilidad de decir este deseo que no coincide con la heterosexualidad muchas veces es silenciado por temor. Uno de los temores tiene que ver también con la pérdida del lugar laboral, con la pérdida del empleo, Entonces las personas, o justamente con el tema de la identidad de género, que aparece en la edad adulta, y en algunos lugares es acompañado y en otros no, en otros esto también aparece en una situación de discriminación. Entonces es interesante poder pensar cómo se da en todos los ámbitos, no solo en los ámbitos, lo volvemos a pensar siempre más ligado al ámbito de lo personal o al ámbito de lo familiar, pero bueno, también tenemos que pensarlo en los espacios y en los ámbitos públicos y laborales, cómo estas normas están establecidas y siguen regulando los modos de relación y cómo acompañamos estos procesos justamente para volver igualitarios todos los espacios, ¿sí? Bien. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ajá. ¿Algo que quieran aportar? ¿Que se queden pensando con esto que venimos hablando? No hay preguntas, chicas, pero esa última filmina es muy clara. La verdad que yo no la había visto así nunca y nos ubica un poco a los que por ahí uno se hace un poco de ensalada rusa con tantas terminologías nuevas. Así que muy, muy bueno, es para pensarlo. Como acá dice Susana de Medifé, Susana Suárez, que es muy interesante y es mucho para pensar. Así que adelante nomás, porque la verdad que es interesante. En relación a esto de lo que se entiende como la norma, y desde ahí, que tampoco, digo, lo que entendemos como la norma es lo que tenemos internalizado, ¿no? Aprendimos que se es de esta manera y todo lo que se es de otra manera no lo entendemos, nos incomoda. Y es interesante poder pensar, digo, cuáles son esas primeras representaciones sociales, qué es lo primero que aparece a la hora de conocer a una persona nueva, digo, en un ámbito laboral, o cuando llega a una entrevista, o cuando armamos un formulario para poder hacer una búsqueda laboral, y ya pensándolo en su diaria como trabajadores de la industria y trabajadoras de la industria, digo,
Porque esa primera representación, esa primera idea que se nos hace, se nos forma de esta mirada, esta matriz de pensamiento heterosis normativa. Y aquí es interesante poder hacer ejercicios para no presuponer, por ejemplo, heterosexualidad, como decía Maga, para no encasillar, y quizás, porque a veces por el miedo a preguntar terminamos suponiendo. Y esas suposiciones son mucho más violentas que la pregunta. Un poco siempre la invitación es a animarse a preguntar la identidad de género, cómo se nombran o cómo se sienten identificados. Si están en pareja, bueno, ¿quién es su pareja? ¿Cómo se llama? Porque si no, estamos todo el tiempo reubicando a una persona en nuestras propias categorías, en nuestra propia forma de ver el mundo. Y ahí caemos en el avasallamiento de la identidad de la otra persona, ¿sí? Caemos en una mirada que desde el propio aprendizaje, desde la propia historia, cerrando la posibilidad de que nos cuenten una historia diferente. Tengo una amiga que es lesbiana y ella dice, las mujeres lesbianas, dice, nunca terminamos de salir del closet. Dice, del closet no se sale una sola vez en la que una anuncia de soy lesbiana o, en todo caso, no soy heterosexual, sino que en cada nuevo grupo de amistades, en cada nuevo trabajo, en cada nuevo círculo, hay una especie de enunciación, ¿no? De, che, yo soy lesbiana, porque siempre se presupone heterosexualidad. Lo mismo lo podemos pensar en relación a la identidad de género, ¿sí? Hay estas matrices de aprendizaje, esta forma de ver el mundo, está siempre pensando, por ejemplo, en quien tengo enfrente es una persona cis. Es decir, una persona en la que la identidad de género coincide con el sexo. Enseguida, cuando la persona que tenemos enfrente no responde a una estructura cis, a una identidad cis, lo primero que pensamos es, ¿pero qué es? ¿Nació varón y eres mujer? O nació mujer, y enseguida ordenamos en función de la genitalidad, ¿no? Enseguida ordenamos en función de una mirada biológica sobre los cuerpos. Y esto es a priori de conocer a quien tengo enfrente. Entonces, quizás el ejercicio es poder correrse de esa primera pregunta, ¿pero qué es? ¿Fue varón? ¿Ahora es mujer? Porque en realidad quizás no es ni varón ni mujer, quizás es travesti, quizás tiene una vivencia no binaria, quizás es género fluido, Y este ejercicio de desencasillar, si se quiere, o de no imponer estas categorías, se habilita con la pregunta. Que es una pregunta que, si no es desde el lado del morbo, si no es desde el lado de responder a lo que yo necesito, sino de conocer a quien tengo enfrente, siempre va a ser necesaria. Sí, en esto pensaba en términos de la identidad de género. Bueno, también ahora que con el DNI que da la posibilidad a las personas no binarias de tener un DNI acorde a su identidad de género, nos interpela, por ejemplo, en esto que decía Agustina, del tema de los registros, porque también nuestros registros van a tener que estar acorde a lo que establece la ley, ¿no? Entonces es necesario que volvamos a tomar toda esta información y repensarla a la luz de nuestras prácticas cotidianas. En estas prácticas cotidianas, bueno, ¿cómo nombramos? ¿Cómo pedimos esa información? ¿Seguimos preguntando varones y mujeres? Preguntamos si es el género, bueno, ¿cómo ponemos género masculino y femenino? Porque nuevamente estamos dejando reducido si hacemos desde ese lugar. ¿Cómo ampliamos la posibilidad de que aparezcan otras categorías, salirnos de estas dos categorías del rosado y celeste, y que empiece a dar cuenta más ajustado de, en realidad, cómo son los procesos y cómo están incluidas las personas en esos procesos? Así que bueno, es un desafío, por eso lo ponemos siempre como una apuesta, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esta perspectiva de género, esta perspectiva de diversidad
a las prácticas cotidianas. Nos remite siempre a revisar lo personal, lo individual, y eso es muy interesante también, porque, como decíamos hoy al inicio, nadie está exento de esta configuración, esta socialización de género, y también operan en cada uno y en cada una de nosotras todas estas formas de entender y de representación que tenemos del mundo y que necesitamos ponerlas a foco y a revisión justamente para no generar situaciones en donde haya exclusión o que haya alguna situación de desigualdad, para poder revertirla en todo caso, pero tener esa mirada que nosotros decimos, esa mirada entrenada que nos permita detectar esas situaciones para revertirlas y poder justamente tener prácticas que sean igualitarias. ¿Sí? Bien, avanzamos. Podemos, sí. La idea ahora es compartirles un video, compartirles las palabras de Luana Berkins, que fue una activista travesti. Digan si sabéis, se escucha. Yo, de volver a nacer, elegiría ser travesti. Me siento orgullosa, amo ser travesti. Y el travestismo con todo el ingenio, ¿no? No con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos, que siempre nos ridiculizan. Las travestis tenemos palma, capacidad de resolución. Porque yo no siento vergüenza de ser travesti. Nunca me sentí eso, ay, acá no tengo que estar. Por favor. Si alguien siente eso, que se vaya la persona que sienta. Yo no voy a hacer eso. Yo era una puta muy burguesa, llena de dinero, se suponía que lo tenía todo, y un día sentí un gran vacío en mi vida, y ahí empecé a buscar como algo que le diera sentido a mi vida. Y eso fue el activismo, lo cual abracé con toda mi fuerza. Lo primero que me di cuenta era que yo era una víctima de un sistema patriarcal, capitalista, que nos oprimía a muchos y a muchas. Y entonces eso fue el sentido que encontré, y de empezar a luchar. Uno lucha por sí misma, es real, por mis propios derechos. Yo decía, no, esto no es así, pero eso lo fuimos llevando con otras compañeras, ¿no? Porque nadie se hace a sí misma, digamos. El arma más poderosa que había usado el sistema para controlarnos era la ignorancia, ¿no? Entonces, yo he visto, qué sé yo, cosas de una brutalidad debido a la ignorancia, y que en su momento la habíamos naturalizado. Y el derecho a la educación fundamental, que es la herramienta más poderosa que puede tener una persona, más que el dinero, es el conocimiento. Vamos. ¿No? Porque a veces tenemos como un discursito muy armado, pero también nos pasan otras cosas. Somos atravesados por el amor, la miseria. Yo siempre me enamoro de la persona equivocada, amo todo un mundo. Tengo problemas de la pancita porque me como todo, pago las consecuencias. O sea, también estamos atravesados por otras cosas. Y la identidad no es solo el relato testimonial lacrimógeno de nuestro sufrimiento. Y de algo no se habla en esta sociedad, paradójicamente, de quienes somos tremendamente visibles, es de la sexualidad. ¿Cómo es la sexualidad de una traba? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cuál es la relación que nosotras tenemos con nuestro cuerpo? ¿No? ¿Por dónde pasa el placer? ¿Cómo la sociedad va a desearnos si ni siquiera se atreve a imaginar un cuerpo travesti? ¿De qué se dice nosotros? Calza 42, y si yo calzo 42, ¿cuál es el problema? Tengo la voz gruesa, tengo barba y tengo barba. Eso es el travesti. No esas connotaciones racistas que debe haber, digamos, un modelo tan perfecto, asimilativo a lo que se supone que es una mujer en esta cultura, o a lo masculino. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, que ellas se proyecten, que trabajen,
que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa ciudad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad es que eso es de un valor, no sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí el intento vale, y sobre todo vale la pena estar orgullosamente. Y furia. Bueno, ahí terminó el video, chicas, no sé si están... Sí. Ahí estamos. Acá volvimos. Quizás es plantearles qué les pasó con este video, si la habían escuchado a Luana en alguna oportunidad, qué se quedan pensando. Bueno, un poco, a ver, como para romper el hielo, porque son temas un poco que por ahí no son fáciles para muchas y muchos. Yo no lo había visto nunca, la verdad que me imagino que para muchas de nosotros, muchos de todos los que estamos acá, y sobre todo en la industria, todo esto es un poco nuevo, lo que tenemos que conocer principalmente, conocer de las luchas de estos otros grupos de personas que, bueno, tienen los mismos derechos que todos y que, bueno, hoy están un poco más visibilizadas, pero que seguramente hay que trabajar mucho para la igualdad de sus derechos. No nos ha pasado en nuestro caso, pero seguramente en algunas industrias se encuentran estas situaciones y muchas más. Hoy las generaciones más jóvenes están un poco más abiertos y todo esto ha sido un poco más visibilizado en los últimos años. La idea de nosotros como industriales es conocer todo este problema que sucede y que esta problemática, que en realidad no es un problema, lo vemos así tal vez, pero no es un problema a resolver, sino que es una parte de la sociedad que tiene que ser también tratada como tal y que tal vez nosotros como industria tenemos que tener la mente abierta o estar capacitados para poder absorber este tipo también de trabajadores y trabajadoras que se nos puede presentar, dado el caso, en nuestras industrias y saber cómo manejar esas situaciones. Que era un poco también el porqué de esta charla y de conocer esto un poco más de cerca, de gente como ustedes que lo manejan desde adentro, ¿no es cierto?, a toda la cuestión. A mí, por ejemplo, no sabía un montón de términos, no los conocía, me han pasado situaciones con gente, yo me acuerdo de chica en el colegio, yo siempre fui también a escuela mixta, y en el industrial, yo fui a la industrial, había una, no te sabría decir si era chico o era chica, aún hoy, pero era hermafrodita, por ejemplo, y nos parecía una cosa tan rara, pero a su vez era como natural y normal tenerlo como compañero. De todas maneras, yo me cuestiono por qué siempre tenemos que estar todo esto manejándolo desde el punto de vista sexual. ¿Por qué se sigue poniendo en los formularios el género? No se ponga más y listo. Me parece algo que y es obligatorio, y vos tenés que poner masculino, femenino. Creo que en la UNL tenés como un despliegue de 11 categorías de género. No lo veo como fundamental a la hora de rellenar un formulario, por lo menos. Por supuesto que a los fines estadísticos y por supuesto en una industria uno tiene que saber a quién contrata, pero a veces eso a mí en el día, hoy por hoy, como se está manejando toda esta situación, me resulta raro que en cualquier formulario, en cualquiera, te pregunten el género. Entonces, no lo preguntemos más, a no ser que sea indispensable, y para un fin determinado, y listo. Por supuesto, si yo tengo que tomar un trabajador en la industria, necesito conocer tanto su edad, su condición, etcétera, porque es información que hace al trabajo mismo, pero me parece que en muchos lados es irrelevante
y justamente por ahí choca cuando uno no se siente identificado y no sabe en dónde encasillarse. Así que bueno, ese es mi aporte. Me gustaría que también por ahí alguna me acompañe ahí. Levantó la manita. En relación a lo de abolir el género de los formularios, Judith Butler, que es la filósofa que hoy retomábamos en relación a la matriz de pensamiento heterosis normativa, ella dice que espera que algún día la sociedad llegue a un momento tal en donde el género sea abolido, ¿no? En donde ya la identidad de las personas, la identidad de género no sea el aspecto principal a la hora de poder encasillar a una persona, sino que se tengan en cuenta otros aspectos. Digo, cuando hablamos de la identidad en términos generales, no solamente el género. Digo, lo que hace a nuestra identidad es nuestro deseo, nuestros gustos, lo que hacemos, de dónde venimos, qué hacemos en nuestro tiempo libre, qué hacemos en nuestro trabajo. Digo, hay muchos aspectos que hacen a la identidad, pero sigue siendo el género un ordenador principal. Ella dice, espero que llegue el día de que la sociedad va a ser más igualitaria cuando el género deje de ser un ordenador principal de la identidad y sea uno más. Pero para que eso suceda, para que esa sociedad llegue, las condiciones reales, porque si bien en los marcos normativos hay mucho avance en términos de igualar el acceso en derechos y en espacios a todas las identidades, a todas las personas, la realidad habla de que no hay determinados cuerpos, hay determinadas identidades que aún no llegan. Y aquí es donde es importante tener el dato, ¿no? Digo, poder seguir construyendo herramientas de análisis que podamos obtener el dato, el duro, para ver quiénes no llegan a la industria, por ejemplo, o quiénes sí llegan y a qué puestos o a qué cargos, quiénes quedan por fuera. Digo, y para eso sigue siendo necesario, digo, porque a partir de ahí se ordenan las luchas, se ordenan las políticas públicas, siguen siendo necesarios una mirada de género y diversidad, digo, porque si no, quedamos como en las experiencias personales, ¿no? Queda en, bueno, a mí me pasó esto, o a mí yo no conocí, o yo sí conocí, digo, pero para poder tomar otro tipo de decisiones, la forma de conocer la realidad es teniendo datos, y los datos se leen de una manera con perspectiva de género y diversidad. Por ejemplo, las encuestas de INDEC, las encuestas permanentes de hogares, que se relanzan cada 3 meses, no tienen lectura de género. No tienen una lectura, en realidad, reformulo, tienen una lectura binaria de género. Son encuestas que se hacen de manera automática y lo único que preguntan es varón o mujer, ¿no? Pero la forma de ordenar esos datos al día de hoy sigue siendo no como el género como principal, sino con tienen trabajo o no tienen trabajo. Sobre esos datos, la lectura feminista o la lectura de una perspectiva de género la hacen las organizaciones, en donde desagregan los datos y los ordenan de manera diferente para poder ver, bueno, quiénes de esta población de jóvenes sin trabajo, quiénes son esos jóvenes sin trabajo, ¿son varones o son mujeres? De esta población de personas adultas en trabajos formales, ¿quiénes son estas personas adultas en trabajos formales? ¿Son varones o son mujeres, no? Esta mirada sobre el dato desde una perspectiva de género es necesaria para poder pensar otras acciones. Y queda por fuera, fíjense, qué pasa con las personas trans, qué pasa con las personas travestis, qué pasa con las identidades no binarias, qué pasa con las lesbianas, digo, qué pasa con las personas intersexuales, ¿a dónde están trabajando? ¿A qué lugares están accediendo? Digo, y entonces, para poder saber qué pasa, todavía necesitamos tener formularios o tener registros que los incluyan. ¿Y qué pasa? Dos cosas. Sí, Sí, ahí está. Le vamos a dar la palabra a Victoria, que estaba primero, y después tenemos una pregunta de Eugenia. Dale, sí, ahí estaba la mano levantada. Sí, Victoria. Bueno, no, a nosotros nos pasó algo, era un poco traer a la anécdota esto que hablábamos justamente, que ustedes fueron hablando de las encuestas. A nosotros nos pasó cuando estábamos
armando esta encuesta para nuestra comisión de género y diversidad, que una de las cuestiones era que nosotros queríamos ver el comportamiento de las mujeres en la industria. Entonces hubo un tema ahí de si poníamos que era para las mujeres, que era solo para las mujeres, y cómo hacíamos si alguien más quería contestar y demás. Y un poco en el intercambio y en el ida y vuelta fue decir, bueno, quien se considere mujer puede responder la encuesta. A partir de ahí, digo, nosotros no preguntamos, ¿sos mujer? Sí, dimos la encuesta y la dejamos abierta para que el que se consideraba mujer podía responderlo. Nos pareció una forma por ahí, porque estaba, justamente lo hablábamos inclusive con Soledad, o sea, es como un tema que no dejara a nadie afuera, siendo que era la Comisión de Género y Diversidad. Pero también, no sé, nosotros lo pensamos por ahí un poco desde ese lugar, de decir, bueno, quien se considere mujer puede responder, porque la verdad que sí es necesario ver la perspectiva de qué pasa con la mujer en la industria. Ese era nuestro objetivo de la encuesta. Después quizá haya que revisar otros universos, otras categorías y demás, pero esta era la que nosotros queríamos en este momento, no sé. Quería comentar esto porque también nos fue una disyuntiva, y ahora escuchándolas a ustedes digo, bueno, me parece que fuimos más o menos por un buen camino. Subieron acordes, sí, es interesante esto también de la definición de la ley de identidad de género, ¿no? Y digo, es una definición que amplía esta posibilidad de entender estas categorías. Entonces, bueno, cómo vamos llevando a la práctica esto que las leyes nos van marcando, nos van poniendo como el marco, y después concretamente podemos utilizarlas como herramientas de análisis. Bueno, todo esto que plantean en el chat, que dice qué pasa con la edad jubilatoria, que depende del género, y acá lo interesante también es poder hacer un análisis con perspectiva de género en relación a la edad jubilatoria, y qué pasa con el acceso a de las mujeres y las disidencias en lo que tiene que ver con el régimen previsional. Y ahí también volvemos a tener este desagregado de género, porque la mayoría de los beneficiarios de la posibilidad de lo que tiene que ver en el orden previsional con las jubilaciones y las pensiones, fíjense ustedes, son varones. Entonces, es un dato que tenemos que analizarlo en función de por qué los varones acceden y llegan a este beneficio previsional, en su mayoría, digo, y en porcentajes más que las mujeres o las disidencias. Las disidencias no acceden a estos beneficios previsionales, y las mujeres actualmente, por ejemplo, hace unos años tuvimos la ley de moratoria, que permitió que muchas mujeres pudieran acceder al beneficio de la jubilación, porque tenemos que retomarnos a ver qué pasa con las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? ¿Cuál es la situación de las mujeres en el ámbito laboral? Un poco es lo que vamos a trabajar en el próximo encuentro, pero bueno, es poder pensar, bueno, a cuáles lugares o a cuáles ámbitos laborales acceden a las mujeres. Muchas veces estos lugares laborales no compatibiliza ese ámbito, esa tarea laboral con el ámbito familiar, y las mujeres quedan en jornadas laborales de menor carga horaria, lo que implica también una reducción en cuanto al aporte jubilatorio. Bueno, una de las medidas, digo, como políticas públicas que podemos pensar se dio este año, una fue esta de la moratoria jubilatoria de hace algunos años, que permitió a muchas mujeres ingresar al sistema previsional, reparando una situación de desigualdad histórica respecto de lo que son las tareas de cuidado. Y otra también este año, en donde se permite acceder a años de beneficio, incluyendo las tareas de cuidado. Por cada año, se suma un año, perdón, por cada hijo que tenga esta mujer, se suma un año a esa posibilidad de llegar al mínimo de 30 años, creo que sí, de 30 años de aporte. Pero justamente tomar esta medida implica incorporar una perspectiva de género que permita leer cómo se da ese proceso de desigualdad respecto de las mujeres en el ámbito laboral. Y digo solo las mujeres porque las disidencias
no llegan. Las personas del colectivo de diversidad se encuentran en una situación aún de mayor vulnerabilidad que el colectivo de mujeres como colectivo, ¿sí? La situación, por ejemplo, del colectivo travesti trans es uno de los colectivos que mayor vulnerabilidad tiene respecto de lo que tiene que ver con el acceso, primero, al estudio, la posibilidad de finalizar los estudios, el estudio secundario. Segundo, esta falta de acceso al estudio secundario también genera obstáculos en relación a la posibilidad de insertarse en el ámbito laboral. Una de las cuestiones tiene que ver justamente con esta falta de este estudio. Otra de las cuestiones también tiene que ver muchas veces con la situación de la discriminación por no tener hecho el cambio registral, es decir, que todavía no se tramitó el nuevo DNI en donde sea coincidente la identidad autopercibida con la identidad que figura en ese DNI, ¿no? Hay muchos factores que van haciendo que vayan quedando por fuera del sistema formal, por fuera de la posibilidad de acceso en una situación económica de mayor vulnerabilidad, aún que las mujeres. Y este año la implementación a nivel nacional de lo que es el cupo laboral trans busca de alguna manera revertir esta situación de desigualdad y de profunda vulnerabilidad respecto de este colectivo. Y del mismo modo tenemos que pensar que este colectivo tiene una expectativa de vida que no supera los 40 años, 40, 45 años. Quienes sobreviven, y acá ponemos sí la palabra de sobreviven, a esta edad, también son personas que no tienen recursos en términos, por ejemplo, de lo que son el acceso a el régimen previsional, porque está pensado el régimen previsional, cualquier persona cis heterosexual puede jubilarse a partir de los 60 o 65 años. Pensemos que este grupo, que esta población, a esa edad no llega, y quienes llegan son sobrevivientes por todas las situaciones de vulneración de derechos que vienen en su biografía a lo largo de su vida. Dentro de las políticas públicas a nivel provincial, estamos incorporando y estamos llevando adelante la implementación del cupo laboral trans. Todos los ministerios han puesto en la posibilidad de acceder a algún puesto dentro de lo que es la administración pública provincial. Hay distintas categorías, distintos ofrecimientos de puestos de trabajo. Ya pasamos las instancias de entrevistas y ya estamos en instancia luego de ofrecimiento de lo que van a ser esos cargos. Pero implica también abrir esta mirada y ampliar justamente el acceso para el colectivo, que en este momento es un punto de urgencia, al igual que la posibilidad de la educación. Es por eso que está funcionando desde este año acá en la ciudad de Santa Fe. Luego se abrió en agosto, creo, en Rosario, y también se va a hacer en la ciudad de Rafael y Reconquista lo que es el bachiller para el colectivo de travesti, trans y disidencias, que lo que busca es justamente generar la posibilidad del acceso a la finalización de los estudios secundarios del colectivo. Como para compartir distintas experiencias de lo que se viene desarrollando desde el Ministerio y que de algún modo busca revertir estas situaciones de desigualdad que hoy venimos planteando. No sé si hay algo más. Muy bien, muy claras, chicas, y la verdad que, las felicito que estén trabajando en todos estos temas que son para mucho debate y reflexión, seguramente, dentro de uno mismo y hacia los grupos de pertenencia de cada uno, para poder tener relacionamientos más asertivos con el resto de
de nuestros colegas o el resto de la sociedad. Es un tema para largo y les agradecemos. Ya estamos en horario y bueno, tenemos un mensajito acá de Mariela que dice que es muy didáctico e interesante. Y la verdad que sí, da para pensar, para aprender. Esa era un poco la idea de este encuentro, partiendo de un ministerio público como es el de la mujer, que si bien es nuevo, vienen trabajando seguramente hace mucho tiempo y es algo que evidentemente lo tenemos que por lo menos conocer. Luego cada uno en sus empresas tendrá sus políticas hacia adentro, pero nosotros estamos convencidos como comisión en donde los grupos diversos, heterogéneos, son los que por ahí logran mejores resultados, y llamamos como diversidad a no solamente lo sexual, sino a lo cultural, a lo religioso, a lo nacional o internacional. Entonces creemos que en ese camino enfocarnos para que nuestras empresas sean un poco adelantadas en este aspecto y logremos resultados mejores. Así que de mi parte nada más que agradecerles a todos la presencia, el tiempo que hoy por hoy es valioso, y muchas gracias. Esperamos poder encontrarnos nuevamente el 21 de octubre, que sería la segunda parte, y no sé, yo me despido, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, bienvenida sea. Entonces les agradezco nuevamente y gracias a todas y todos por participar. Esperamos contarlos nuevamente el próximo mes. Les agradezco nuevamente. Gracias, Alejandra, que tengan buenos días. Buenos días, gracias a todos. Buen día. Buen día. Bueno.